Bueno, continuamos entonces con lo que sería el plan de redención de 7000 años, los 7 milenios que venimos estudiando. Y ya fuimos viendo todas las fuentes, la base bíblica con la que estamos utilizando. Y comenzamos a describir cómo es que armamos, cómo es que tomamos o de dónde sacamos más bien los datos para hablar de todos estos milenios, todo esto que estoy mostrando acá, los datos y el orden de cada suceso. Lo vimos en el video anterior, ¿no? Pero algo que quedaba y digamos para explorar eran algunos datos, algunas cositas un poco más bien sueltas. Aquí, por ejemplo, en cuestión de las tablas de las naciones, que es lo que corresponde a lo que a Génesis capítulo 10, esto yo no se lo mostré en el video anterior, en Génesis capítulo 10, que son los descendientes de Noé. Estos serían los descendientes de Noé, de la línea de Sem, de la línea de Cam, de la línea de Jafet, ¿no? Y esto es los nombres y el orden de los descendientes que nos da Génesis capítulo 10, ¿no? Ahí mismo. Pero tenemos algunos datos a sacar y cuando nosotros lo cotejamos a esto con los escritos de Flavio Josefo, que es un historiador judío que corresponde al primer siglo, o sea, a la época de Jesús. De hecho, Flavio Josefo menciona haber visto a Jesús. No lo hace solo una mención, pero bueno, es para ubicarnos en el momento en que él estaba escribiendo. Y sus escritos no eran para los judíos, sino que él escribía, era un historiador contratado por Roma. Él escribía para Roma, ¿no? Entonces, en estos escritos, Flavio Josefo, él identifica a estos descendientes y nos dice que, por ejemplo, de la línea de Jafet, Gomer dice que son los Gálatas. Los Gálatas vienen siendo la descendencia de Gomer. Recordemos que Gálatas es una región más bien. Entonces, como para tener una idea de los de la región de Galacia, son los descendientes de Gomer. Magog dice que él mismo lo decía, son los escitas. De hecho, de los Gálatas, los que son la descendencia de Gomer, los askenaz, son los sajones y escandinavos. De ahí es que los judíos askenaz que hoy vemos en la actualidad son, por esa razón son rubios, ojos celestes, ¿no? Porque son judíos que estuvieron en aquella región y por tanto adoptaron el ADN, mezclándose con el ADN de los sajones y escandinavos. Hay otras teorías, pero no las vamos a explorar ahora, después vamos a comentarlas. Pero ahí como para tener en cuenta. El descendiente de Rifat son los de Panflagonia. Los de Togarma son los frigios, los togáridos, togarianos y los armenios. Según este historiador Flavio Josefo, ¿no? Entonces dijimos los de Magog, los escitas, los de Madai, Irán y los medos, los de Madai, los de Javán, descendientes de Javán, de ahí vienen los griegos, los jonios y los latinos. A Tarsis se la conocía como los sicilianos y a Quitín como Citium. Los descendientes de Tubal eran los de Iberia, eran conocidos como los de Iberia. Los de Mesec eran los de Capadocia, los rusos y los eslavos. Los de Tiras, descendientes de Tiras de Jafet, eran los tracios, los tiránidos, ¿no? De la línea de Cam, de Cus, vienen los cusitas y los etíopes. Estos vamos a dedicarles un
un segmento específico para ello, pues muy importante en la Biblia, y después fueron muy importantes en la historia, ya que tienen que ver con imperios que prácticamente nadie habla, y al mismo tiempo con la esclavitud, ¿no? De Misraim, bueno, vienen los egipcios, ¿no? Los egipcios descienden de Misraim. De hecho, Egipto tiene ese nombre en hebreo. De Fud vienen los libios. De Canaán, los cananeos, obviamente. De Elam, los persas. De Asur, los asirios. De Arfaxad, los caldeos. De Lut, los lidios. De Aram, los arameos y sirios. Dentro de los descendientes de Aram, Geter son los que después se conocen en la historia como los Bactria, y Jotam, que es descendiente de Eber, descendiente de Arfaxad. Jotam es lo que hoy se conoce como la India, ¿no? De Eber tenemos esta línea, ¿no? Que es descendiente de los indios, y bueno, por el lado de Peleg llegamos hasta Abraham. Pero fíjense esta línea como la está haciendo tanto en lo que es Génesis 10 como lo que nos va dando Flavio Josefo, ¿no? Porque de Arfaxad, que salen los caldeos, si nosotros venimos por esta línea de Eber, tenemos a la India, con todo lo que eso implica, siendo uno de los descendientes, digamos, teniendo sangre semita también, ¿no? Prácticamente casi toda esta rama, todo el Asia, o gran parte más bien de Asia, teniendo sangre semita. Bien, más adelante vamos a hablar con más detalle, ¿no? Pero estos, acá yo los puse con los colores, los descendientes de Jafet, están principalmente abarcando toda esta parte del Cáucaso y toda la parte, digamos, de lo que es hoy Rusia, gran parte, prácticamente toda Europa, ¿no? Toda esa zona de arriba, de ahí arribita. Los descendientes de Sem o semitas son los que abarcan acá en esta parte, en el rosa. Ahí lo pueden ver con abarcando lo que es la India, Japón, Australia, toda esta zona. Y los descendientes de Cam siempre se ha tomado y se ha entendido que son prácticamente todo África, ¿no? Ahora, esto es a modo, claro, muy, muy general. Y ya lo vamos a tocar con más detalle cuando hablemos de los cusitas y la historia de la esclavitud. Porque acá en Génesis 10 hay una confusión que llevó a esclavizar pueblos enteros, y es la confusión con la maldición que da Noé a sus hijos, digamos, después de haber visto la desnudez de su padre. Y esa mala teología, esa mala interpretación de la Biblia llevó a siglos de esclavitud forzada, mezclándose con teorías como por ejemplo la teoría de la evolución, para poder doblegar a esta gente. Y es triste que haya pasado en la historia esto, pero es parte de nuestra historia, ¿no? Ya lo vamos a ver con más detalle a eso. Va a ser necesario detenernos un poco ahí, no quiero adelantarme demasiado. Entonces, para ampliar, para continuar lo que vimos ayer con respecto a, veíamos la cronología bíblica, vamos a hacer como un pequeño zoom, ¿no? en algunos detalles de la cronología. Por ejemplo, vamos a iniciar haciendo un zoom en cómo fue cronológicamente el Éxodo, para después ir al periodo de jueces y al periodo de reyes. Entonces, veamos lo que son los jueces, el Éxodo,
jueces, reyes y profetas, ¿no? Bien, entonces dijimos que íbamos a iniciar con este periodo y este es el tiempo que abarca todo lo que vamos a estar viendo. La salida, a ver, vamos a cambiar acá. Acá la salida a los 40 años del Éxodo. Después tenemos el periodo de jueces y el periodo de reyes. El periodo de reyes. Aquí, bueno, le puse un poquito más porque después vamos a estar viendo, después del periodo de reyes, cuando se van a la esclavitud, el periodo de las 70 semanas de Daniel, que es hasta que llega el Mesías, ¿no? Este periodo vamos a tratar de ampliarlo y ver cómo fue sucediendo cronológicamente, para que por lo menos la idea es, con el video anterior, con es tener toda la Biblia de forma cronológica ordenada en nuestras cabezas. Que ustedes puedan, cuando se mencione después, cuando se vaya mencionando distintos eventos, que ustedes los puedan relacionar con el tiempo y forma de cómo fue sucediendo. Y una vez teniendo todo esto, vamos a seguir construyendo, vamos a seguir poniéndoles capas de información para completar todo el panorama y así entender al final qué es lo que Dios nos estaba diciendo por medio de los símbolos, ¿no? Siempre puede haber alguien que diga te faltó decir esto y sí, yo cada vez que abro el PowerPoint que hice, le quiero añadir más y más cosas. Hay mucho por decir. Tengan en cuenta que esto yo lo hice para poder interactuar cara a cara, que podamos tener feedback y poder charlar, poder dejar esto solamente, esto es solamente una guía de estudio. Entonces seguramente me va a faltar muchísima información, porque este estudio yo como les digo, lo hago personalmente y me tomo personalmente mucho tiempo para poder charlar verso a verso, parte por parte, ¿no es cierto? Y cuanto más tiempo tengo, este estudio lo he dado en el lapso de un día, obviamente despreciando muchísima información. Lo he dado en el lapso de una semana, 2, y lo puedo llegar a dar en el lapso de 7 meses, 1 año o más, dependiendo de cuánta cantidad de detalle y de tiempo le dediquemos a cada punto, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar viendo acá es, va a ser muchísima información, pero no va a ser toda la información. Entonces, la idea principal de este curso en videos es que ustedes puedan tener un panorama completo, y que una vez que ustedes tengan ese panorama completo, ustedes puedan primero leer la Biblia pensándola de otra manera el estudio, y al mismo tiempo que ustedes puedan añadir más y más información, ir decodificando, digamos, todo lo que está escrito ahí, entendiéndolo más bien, ¿no? Porque no es que esté codificado, está las cuestiones de los símbolos que vamos a estar viendo, no necesariamente son códigos. Lo que pasa es que Dios, en el momento en que lo dio, estaba hablando de cosas que iban a suceder en algún momento en el futuro, y lo da por medio de símbolos porque, como les decía en el video anterior, nunca tuvo el Señor la intención de
revelarnos el futuro como para que nosotros andemos adivinando el futuro, digamos, o andemos como oráculos, caminando como oráculos vivientes ni nada por el estilo. La intención del Señor fue mostrarnos por medio de símbolos lo que Él iba a hacer en el futuro, para que cuando nosotros veamos que esos símbolos cobran vida, que esos símbolos se cumplen, entendamos que es Dios quien está en el control. Y la intención final de todo este estudio es esa, es reforzar esta idea de que es Dios quien está en el control de todo. Cuando nosotros vemos el accionar de los gobiernos, cuando nosotros vemos el accionar de todo lo que nos rodea en este mundo, en este sistema, en esta vida que parece que fuese diseñado para quitarnos la confianza en el Señor, en realidad cuando nosotros entendemos todo esto, no la quita, sino que la debe reforzar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos y entendemos cómo fue la historia y cómo funcionaron los símbolos, en realidad debería tener esa acción de refuerzo de nuestra fe. Ese sería el objetivo máximo, ¿no? Bien. En esto dijimos que vamos a explorar la cronología del Éxodo, y para que ustedes tengan en cuenta es lo siguiente. Estábamos del libro de Génesis. El libro de Génesis nos venía hablando sobre José, sobre cómo él se fue a Egipto. Y el libro de Génesis al final nos da un panorama, o las bases más bien, de el porqué de la esclavitud del pueblo en Egipto. José en Génesis nos cuenta que el pueblo empezó a sentir hambre, y José les dice, acá tienen alimento, yo se los vendo. El pueblo compró, se quedó sin dinero, y vinieron y le dijeron, che José, tenemos hambre y no tenemos más dinero. Entonces el José les dice, bueno, vendan todas sus herramientas y désenla al faraón, désenla como propiedad del faraón, y yo les daré alimentos. Tomaron ese alimento, dejaron sus herramientas, y se comieron todo y volvieron a tener hambre. Entonces vienen de nuevo a José, sí, y les dicen, bueno, seguimos teniendo hambre, José. Y José le dice, bueno, vendan todas sus tierras para el faraón, y yo les daré alimento. Y es un punto importante, un punto que nos marca la historia también, porque en la historia de Egipto, el faraón originalmente no tenía la autoridad absoluta sobre todo Egipto. ¿Por qué? Porque era más bien una distribución por clanes, tribal. Entonces había jefes por cada clan, por cada tribu, y el faraón cumplía la función de ser, digamos, el rey, el gobernante, pero sin poder pasar por la autoridad de los jefes de los clanes en un inicio. Cuando José hace esta movida y ellos tienen que vender sus tierras y demás, el faraón adquiere la propiedad absoluta de todo Egipto, legalmente la propiedad absoluta de todo Egipto. Y después José hace una movida más que es clave para el texto bíblico como para la historia. Ahí el pueblo, come lo que José le da por el valor de sus tierras. Obviamente que ese valor era ínfimo a comparación de lo que podrían ser, porque por la sequía las tierras no estaban valiendo demasiado, y se comieron ese alimento y volvieron a tener hambre, y vinieron a José y le dijeron, mirá José, ya no tenemos nada más que vender, ya te vendimos la tierra, te vendimos las herramientas, te vendimos todo, no tenemos nada más. Entonces José les dice, véndanse ustedes,
no era algo, no era algo raro ni loco lo que José le estaba diciendo, porque estaba el sistema de esclavitud, esto ya lo vamos a ver con más detalle, estaba el sistema de esclavitud voluntaria, ¿no? Y ya establecido, no forzada, sino voluntaria. Ese sistema ya estaba establecido, ya muchos lugares se manejaban con ese sistema. Entonces básicamente lo que José les dice es eso: háganse esclavos del faraón. Entonces, al ellos venderse al faraón, José les devuelve las herramientas, los deja en las tierras, no los tiene que echar de la tierra, sino que los deja ahí y le dicen: ahora ustedes van a trabajar la tierra y van a pagar el porcentaje que le van a dar, el porcentaje que le corresponde al faraón, porque son de ellas y ustedes son sus esclavos. Faraón puede hacer lo que quiera. En ese momento, Faraón adquiere el poder absoluto que después vamos a ver, sobre todo Egipto, incluido los que estaban habitando Gosén, que es el pueblo de Israel. Básicamente, José, con esa decisión, esclaviza a su pueblo. Claro, en ese momento no había problema. ¿Por qué? Porque José hace esa movida para obligar también al faraón a alimentarlos, ¿no? Porque si son las leyes de esclavitud requerían eso, ¿no? Las que son de esclavitud voluntaria requieren que el esclavo tenga un lugar para dormir, para vivir y el alimento que no le falte, ¿no? Entonces ya dependía 100% del faraón y era una garantía, ¿no? En ese momento fue algo lógico. ¿Qué pasó? Que después la Biblia nos narra en el Éxodo que después se levantan otro faraón que desconoce a José, desconoce todo esto, pero ve que el pueblo era de propiedad, era una propiedad, y él comenzó a hostigarlos, comenzó a forzarlos en esta esclavitud, pero ya de forma forzada, ¿no? Ya haciendo una distinción con el resto del pueblo. ¿Cómo es que se da esto de un faraón que no conoce a José? Bueno, la historia nos dice que Egipto estuvo gobernado por otros faraones que eran de otras etnias y de etnias semíticas, posiblemente. Uno es la opción de los Hicsos y la otra es de los mismos etíopes, los cusitas, que fueron conocidos como los faraones negros. Pero a lo que vamos es que eran de otra línea, no de sangre de Misraim, ¿no? Así que es muy probable, y de hecho coinciden las fechas y demás, que tanto el faraón, digo, como el pueblo de Israel hayan sido de la misma línea semítica, o de líneas o de pensamientos compatibles, digamos. Cuando esta invasión a Egipto y estos faraones caen, se levantan los faraones que después van a hacer historia y que son de sangre egipcia, son de sangre pura egipcia. Por tanto, estos tienen rechazo por las costumbres semíticas. Dos razones principales. Una es que les recuerda a sus opresores, y la otra es que ellos, las prácticas que los semitas tenían, por ejemplo el tema del pastoreo, la barba, etcétera, eran prácticas que para los egipcios no eran higiénicas ni eran deseables, ¿no? Entonces tienen rechazos con eso, y por tanto ahí es que cambia la mentalidad y hacen uso de esto que José hizo para proteger a su pueblo, pero terminó siendo una esclavitud forzada, ¿no? Ese era el caldo de cultivo, lo que da el contexto, el panorama a lo que sucede en esta época. ¿Qué es lo que, ¿De dónde lo sacamos? Bueno, de los últimos capítulos de Génesis y el inicio del libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo, bueno, nos narra sobre las plagas, ¿no? Las plagas que
invadieron a Egipto, y a partir de la salida de ellos es que nosotros vamos a tener este éxodo de los 40 años, ¿no? Entonces, cuando ellos salen de Ramsés, hacen una parada después de 3 días de caminata, aquí posiblemente, o también se cree que puede ser por este lado, pero bueno, hacen una parada en este lugar, y acá es donde se abre el mar en dos y cruzan, ¿no? Y acá ocurre todo lo narrado o en el libro de Éxodo, ¿no? Después ellos llegan al Sinaí, a la península del Sinaí, donde está el monte, y van a pasar los 40 años deambulando por acá. Esta cronología, esta línea que nosotros estamos viendo, es lo que vamos a tratar de seguir y ver todo el tiempo que llevó y cuánto, cómo fue todo este cronograma, ¿no? Bien, como yo les decía, este estudio da para mucho, ¿no? Acá yo por cada libro tengo un videíto que explica, y podríamos entrar en los detalles de cada libro para ir paso a paso, pero hacerlo ahora se nos va a hacer demasiado extenso y y no, o sea, vamos a estar con infinidad de largo los videos, entonces vamos a optar por hacer el panorama más bien. Aquí arriba ustedes tienen la vida de Moisés. Recuerdan que Moisés estuvo a los 80 años, fue que él vuelve a Egipto para liberar al pueblo. Pasa 40 años en el desierto con el pueblo y muere a los 120 años. Aarón fallece a los 123 años, prácticamente en el mismo año que Moisés, y Josué, que vive 110 años. Acá tenemos el tiempo de vida de Josué. Josué nos dice que era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, lo envía a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y después Josué, después de estas cosas, muere Josué a los 110 años. Entonces él tenía 40 años, y esto que ocurre, que Josué nos dice que él tenía 40 años, fue acá prácticamente el inicio. Solamente después de 2 años, ya lo vamos a estar viendo eso en detalle, después de 2 años de estar en el desierto, él va a Cades Barnea y pasa el resto de los 38 años, para hacer un total de 40, en el desierto, ¿no? Entonces, aquí al segundo año de salir de Egipto, él tenía, según el texto, 40 años, ¿no? Y vivió hasta los 110. Así que sumando eso nos da en qué momento sucedió. Como ya sabíamos, como ya habíamos visto, sabemos en qué momento ocurre el éxodo, ¿no? En qué momento es que ellos estaban saliendo de Egipto. Ya lo habíamos visto en el video anterior, así que ustedes simplemente con que vayan ahí al video anterior ya sabrían de todo esto, de toda esta cronología, ya lo habrían visto, ¿no? Bien, entonces veamos lo que es la cronología del éxodo. Nosotros del video anterior dimos la fecha en que ellos estarían entrando, o más bien saliendo de Egipto, ¿no? Que sería acá, en este punto, ¿no? Esa fecha. Y ahora vamos a ver la cronología del éxodo para después seguir con el libro de Jueces. Cronología del éxodo. Bien, entonces, en el primer año,
ellos tienen en el primer mes, más específicamente en el día 14 del primer mes, ellos estaban festejando Pesaj. Y en el día 15, al día siguiente, ellos salían de Egipto y se divide el mar en dos y cruzan ese mar, ¿no? A partir de ese cruce de ese mar, que sería el día 15 del primer mes, del mes de Abib, ellos recorren una serie de desiertos, que es desde la partida, en el día 15 de Nisan, o de Abib, parten desde acá, desde Ramesés, y vienen a pasar al desierto de Shur. Después van a transitar al desierto de Elim. Ustedes lo pueden ir siguiendo en los textos bíblicos. Después de Elim van a pasar a Sin, a Refidim y hasta llegar al Sinaí. Cuando nosotros vemos en el texto bíblico, llegan al Sinaí en el cuarto mes. Fíjense, en el desierto de Shur, hablamos acá que cuando salen al primer desierto, después de cruzar, al primer desierto que llegan es al de Shur, ¿no? El desierto de Shur, es una imagen de lo que podría ser el desierto de Shur. Esto es de acuerdo a lo que se encuentra en Google. No puedo decir que realmente es así, pero esa sería la imagen. Acá ocurre lo de las aguas amargas. Bueno, ya con verlo se puede notar las aguas amargas, ¿no? Éxodo 15, del 22 al 26, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, ¿no? Que eso es lo que veíamos acá. Partían cuando cruzaron el Mar Rojo, partiese de Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara. O sea que este trayecto de aquí a Shur, que es más o menos esta zona, les llevó 3 días llegar, y bueno, no hallaron agua, y cuando llegan a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y como les digo, esto tendríamos mucho para hablar haciendo un estudio de estas palabras, pero nos estamos centrando ahora específicamente en la cronología, ¿no? Bien, aquí tenemos los pasajes con los cuales estudiaríamos, pero vamos a centrarnos en la parte cronológica. Después de Shur llegan a Elim. Entonces nos dice: y llegaron a Elim, habían partido de Shur y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esto es en Éxodo 15, 27. Y acá tenemos toda la simbología. Ustedes pueden anotar los pasajes bíblicos para hablar largo y tendido sobre esta analogía. Si ustedes recuerdan, yo un poco hablé de todo esto cuando vimos el video en las fiestas, ¿no? Cuando hablamos de Shavuot en las fiestas, porque tocamos cada uno de estos desiertos. Entonces, si por ahí te interesa, podés ir y buscar la fiesta de Shavuot, y ahí está un poquito más detallado todo esto. Después de Elim, en Éxodo 16:1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin.
que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Fíjense, nosotros hablábamos acá en la partida de Shur, viene en Elim, y de Elim viene Ashim, dice que está entre medio, ¿no? Bueno, estos son, acá es un, digamos, algo que lo ubique de forma relativa, ¿no? Pero estaría ahí antes de llegar a Sinaí. Y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando no, en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y bueno, acá tenemos todo lo que va aconteciendo. Ustedes pueden leer el capítulo completo, ¿no?, que narra todo. Pero en la respuesta del Señor dice: venida la tarde, subieron codornices y cubrieron el campamento por la mañana, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender de allí, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda y redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, que es cuando le da el maná. Entonces, fíjense, esta es la foto relativa al posible lugar, ¿no?, al desierto que les tocó, que es el desierto de Sin, y donde podría haber ocurrido lo de las codornices, ¿no? Éxodo 16, en el verso 31, dice: y la casa de Israel lo llamó maná, que es lo que les decía recién, porque era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas de miel. 6 días, ahí Dios le da la instrucción: 6 días lo recogeréis, mas al séptimo día es día de reposo, de él no se hallará. Entonces acá también tenemos mucha enseñanza para sacar, pero vamos a dejarlo de lado por ahora. Cualquier cosa, si a ustedes les parece y quieren, podemos retomar esta misma cronología, pero ahora sí ya viendo todo la parte profética de cada una de estas cosas, ¿no?, de la enseñanza que nos dejan. Eso, dependiendo del público que tenga, cualquier cosa ustedes me dejan en los comentarios y tratamos de hacer un video específicamente ya hablando de eso, ¿no? Después de que salen de Sin, en Éxodo 17 nos dice: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés. Fíjense que Dios les hacía esto a propósito para probar al pueblo, ¿no? Y cada vez que les faltaba algo, en vez de ir y hablar con el Señor, hablar con Moisés y de pedirle a Dios como debe ser, no, ellos murmuraban, se quejaban. Y es algo muy propio nuestro, ¿no? Muy, muy argentino esto de murmurar y quejarse, ¿no?, por la situación que nos toca, ¿no? El que no llora no mama, dice el tango, ¿no? Y es muy propio de nosotros, del ser humano en general y en argentino como destacado en eso, ¿no? Y es algo que deberíamos rever en nosotros. Entonces el pueblo murmura contra Moisés y dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? He aquí, ya pasando al verso 6, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, golpearás la peña. Esto es cuando Moisés le transmite esas quejas a Dios, y Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo se solucionaría el problema. Dice: golpearás la peña y saldrás de ella aguas y beberás el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Estos pasajes así sueltos les voy leyendo para que nosotros tengamos una idea de qué sucedió en cada lugar, ¿no? Entonces habíamos hablado de las aguas amargas, de las quejas, acá de la peña de Oreb, ¿no?
Y dice, en el 7 dice, llamó el nombre de aquel lugar Masa Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros, Masa Meriba, bueno, que es la rencilla, ¿no? Entonces esa peña que Moisés golpea y se parte en dos, esta es una imagen de la peña, del peñasco. De ahí brotan las aguas, ¿no? Y es un simbolismo del Mesías, de Jesús, cuando él es partido, cuando él tiene que ir a la cruz y es partido por nosotros, y de él brotan las aguas, que es la palabra del Señor, ¿no? Es vida. Al mismo tiempo, en el verso 8 al 11 del Éxodo nos dice que vino Amalek, peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y ahí, bueno, ya conocemos la historia, que ellos sostuvieron los brazos de Moisés para que lo pudiera mantener alzada las manos, y ahí es cuando Israel gana. Tenemos ese suceso que también ocurre en Refidim, por esas razones que aquí estuvieron más tiempo, ¿no? Y también tenemos el suceso de Jetro en Éxodo 18:1, donde dice que oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel y su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. En el 11 dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. En el 24 y 25 les dice, y oyó Moisés la voz de su suegro, hizo todo lo que le dijo. Esto cuando el suegro le decía, distribuye la carga de trabajo, ¿no? Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Entonces, acá podemos ver un poquito de lo que fue sucediendo cuando ellos estaban ya en el tercer mes en Refidim. Fíjense la cantidad de cosas que sucedieron en tan poco tiempo. Tremendo las historias. Lo que pasa es que a mí me llevó a mostrar esta cronología, porque cuando leemos el libro de Éxodo, generalmente pensamos que todo lo que relata el libro del Éxodo sucede todo en un periodo de 40 años, y no es así. Se van a sorprender porque no es así. Si bien la cantidad de tiempo fue de 40 años, pero no todo lo relatado sucede durante esa cantidad de tiempo. Después de Refidim, en Éxodo 19:1, nos dice, en el mes tercero, fíjense, acá yo lo puse, en el mes tercero, a la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y acá es cuando reciben los 10 mandamientos, cuando se presenta el Señor. Esto lo tenemos en Éxodo del 19 al 23, por ejemplo, donde le da los 10 mandamientos, las leyes de los altares, los esclavos, las leyes de los esclavos, la indemnización, justicia social, Shabbat y fiestas. Al mismo tiempo, en el 23, del 20 al capítulo 23 de Éxodo, del verso 20 al 33,
ahí es donde les da el Señor la promesa de los límites que tendría Israel, y que son límites mucho más grandes de los que después tuvieron en realidad, porque bueno, por causa del pecado y demás, todavía no pueden conquistar. Hasta el día de hoy Israel está pensando y soñando con esos límites, que es lo que hoy promueve Netanyahu como el gran Israel, ¿no? Al mismo tiempo, cuando en Éxodo 24, Dios, o sea, Moisés transmite al pueblo cuáles eran la Torah, y el pueblo dice, sí, obedeceremos. Dios le dice que suba con los 70 ancianos, y tienen como si fuese unas bodas del Cordero ahí mismo en el Sinaí. En Éxodo 24 del 9 al 11 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Esto es un azul, y es como como ver el cielo, ¿no? Semejante, bueno, ahí lo dice también, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, o sea, Dios no los mató, no les hizo nada, porque estaban en la presencia misma de Dios, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y acá, después en el Éxodo del 25 al 31, Dios le da a Moisés las instrucciones para que puedan construir el tabernáculo. ¿Por qué digo que esto eran las bodas del Cordero? Porque bueno, si ustedes se van a el playlist de las fiestas, yo ahí dedico un video completo hablando de las bodas, de los rituales de casamientos hebreos, y ahí explico cómo es que el pacto de las bodas se sellaba con la copa de vino y con una cena, ¿no? Con eso se dejaba sellado, todo pacto en la antigüedad se dejaba sellado de esa forma. Y Dios ya les había dado las condiciones del pacto, la ley, y también les había preguntado qué es lo que iban a querer hacer, y ellos dijeron, sí, aceptaremos y vamos a obedecer. Listo, sellaron todo eso con esta cena. Las bodas del Cordero que todos nosotros estamos esperando son el sellado de del pacto, pero ya del nuevo pacto, y no este otro, sino el nuevo pacto, ¿no? Por esa razón es que ese nuevo pacto, no me quiero ir del tema, ¿no? Pero ese nuevo pacto es, digamos, sellado, entra en vigencia absoluta en aquel momento que se tenga de esas bodas del Cordero, como acá entró en vigencia absoluta en este momento, ¿no? En Éxodo 32 nos dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y dio forma con un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y en Éxodo 33 dice que Moisés levanta una tienda de reunión fuera del campamento e intercede por el pueblo. Fíjense, después de esto de los ancianos, o mientras más bien que estaba sucediendo, el pueblo estaba haciendo el becerro de oro, con todo lo que ya conocemos. Cuando Moisés baja, se instaura el sacerdocio levítico. Fíjense que acá los ancianos representaron a todo el pueblo, pactando con el Señor. Y en Éxodo 19 Dios había dicho, yo quiero que toda la nación sea una nación de sacerdotes, ¿no? Entonces pierden todo ese estatus y quiebran el pacto automáticamente. Y en el 33, cuando Moisés levanta el campamento fuera, es como que la presencia del Señor se fue del pueblo y quedó por fuera, y necesitaron automáticamente, perdieron el estatus de sacerdotes y necesitaron un intermediario. Y ahí es que funciona Moisés como intermediario entre Dios y el pueblo, ¿no? La función que después hace Yeshua, que hace Jesús, ¿no? Que es el Mesías. Y en el 34
Jehová dice a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Que esto lo quiebra cuando el becerro de oro. Incluso en las Biblias que ustedes tienen, van a ver que ahí se le dice el nuevo pacto, ¿no? Porque es una representación del nuevo pacto, de este mismo pacto que Dios habla en Jeremías, ¿no? Un simbolismo profético de que Dios renovaría el pacto. De hecho, ustedes lo pueden leer, va desde Éxodo 34 al 39, le llaman renovación del pacto, ¿no? Ahí es cuando Moisés después desciende con el rostro resplandeciente y se construye después el tabernáculo y todos los utensilios. Ahí ustedes pueden leer todos los detalles de la construcción del tabernáculo. Hay muchísimo que hablar sobre el tabernáculo y me encantaría dedicar un video entero. En realidad no va a alcanzar uno solo, una serie de videos solo a la construcción y al simbolismo del tabernáculo y todo lo demás, todo el ejercicio ahí dentro. Pero bueno, no es el tema ahora. No es el tema ahora de esto. Lo que sí quería resaltar es que a esto los mismos escritores bíblicos le entendieron que era una figura profética de este nuevo pacto, porque en Jeremías nos dice que el pueblo quebró el pacto y que se haría un nuevo pacto, ¿no? En Jeremías 31. Y cuando nosotros leemos Jeremías 31, cuando vemos las condiciones o lo que Dios haría como el nuevo pacto, en Jeremías dice: este es el nuevo pacto que yo haré, daré mi ley, o sea, la misma ley, pero la escribiré ahora no en piedra, sino en sus corazones, dice. Pero él dice: haré la misma ley, la escribiré en los corazones. No había cambio, no iba a haber mutilación de la ley, no iba a haber nada diferente, era la misma ley. Y acá dice exactamente eso: alístate 2 piedras como la primera, dice, y escribiré sobre las tablas, sobre estas tablas, las palabras que estaban en la primera. O sea, lo mismo, el mismo escrito en estas tablas nuevas, ¿no? Como así en Jeremías 31 dice que lo mismo que estaba escrito en piedra lo escribiría ahora en nuestros corazones, con el objetivo de que lo cumplamos, ¿no? Porque antes no lo cumplieron, bueno, ahora cúmplanlo. Y en Éxodo 40 el tabernáculo se levanta, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque eso ocurre de acá a un año. En este momento, cuando él estaba en el Sinaí, recibe las instrucciones y al descender estaría ordenando todo para la construcción del tabernáculo. Entonces fíjense la cantidad de cosas que ocurren en tan solo estos 4 meses, ¿no? De hecho, abarca un cachito más de 4 meses, porque él está 40 días ahí arriba y después vuelve a subir otros 40 días más, ¿no? Pero para que ustedes se hagan una idea de los desiertos hasta el momento que él está recibiendo las tablas de la ley y llega al momento de la construcción del tabernáculo. Y como les decía, acá tenemos un videíto de cada parte del tabernáculo, de parte de la construcción, y podríamos hablar de muchísimos detalles, pero como nos estamos enfocando en la cronología ahora, bueno, esto lo vamos a dejar de lado por el momento y sería fantástico. Esto es para agarrarlo con mucho tiempo y hablar de cada uno de los simbolismos, de cómo se fue cumpliendo. Va a ser fantástico. Pero por ahora lo dejamos ahí. Lo que sí sabemos, por lo que dice la Biblia, es que todo este tiempo es el tiempo que se dedica a la construcción del tabernáculo. Ustedes lo van a ir leyendo en los versículos que estábamos viendo recién, ¿no es cierto? Cuando hablábamos del tabernáculo, de Éxodo 34 al 39, hasta hablarles en Éxodo 40, que nos dice que después de un año ese tabernáculo se terminó, ¿eh? Entonces, ¿qué nos dice
en Éxodo 40, del 16 al 17, dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y en el 17 dice, y así en el día primero del primer mes del segundo año, el tabernáculo fue erigido, fue levantado, ¿no? Entonces, en el día primero del primer mes, en el segundo año, acá lo tenemos. En el primer mes, el día primero, el tabernáculo está siendo levantado después de todo este tiempo, ¿no? Y acá es cuando se hace el censo, números del 1 al 3, nos dice Jehová, habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, fíjense, todavía estaban acá, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, ¿no? Acá apenitas, en el mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Ah? Entonces aquí en este momento se hace el censo. Ustedes pueden seguir la lectura. De ahí en números ya nos va a decir que a partir de este momento salen del Sinaí, salen de este desierto. Y nos dice en números 10 del 11 al 12. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Entonces, de ahí a los 20 días del mes segundo, aquí obviamente está puesto de forma simbólica, sería más o menos por acá a los 20 días del mes segundo, parten del Sinaí, ¿no? Y llegan al desierto de Parán, que es lo que nosotros tenemos acá. El desierto de Parán, aquí lo tenemos. Entonces parten del Sinaí y llegan a Parán. Todo esto es lo que van a transitar hasta llegar al desierto de Parán, que abarca bastante. En el 11, números 11, nos dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió en su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. O sea, si ustedes van siguiendo el relato, se van a dar cuenta que una vez que partieron, cuando estaban camino por el desierto de Parán, van ocurriendo estas cosas. Y por esa razón, de forma relativa, vamos ubicando los lugares aquí. Después, en el versículo 33 y 34 de números 11, nos dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová, esto es cuando se vuelven a quejar porque falta de carne, se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Acá el pueblo pide carne por causa de que los extranjeros recordaban a Egipto. Estos eran los que salieron de Egipto junto con ellos, ¿no? Luego del incendio, el que leímos de Tabera, Dios envía codornices a montones y ocurre esto que estamos leyendo aquí. Luego viene Aserot. En números 11:35 dice, de Kibot Hataba, partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot.
Acá es donde María y Aarón hablan en contra de Moisés, y a María, por causa de la mujer cusita que la había tomado, y María ahí agarra lepra, ¿no? Y bueno, ahí ustedes después pueden ir leyendo lo que la Biblia nos va diciendo. Entonces, Aserot, aquí vemos cómo fue las partidas aproximadamente. Y el siguiente lugar es uno de los que más conocidos también de todo esto. Dice Números 12:16. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Y ustedes van a ver que en esa acampada, ellos, cuando sigan leyendo los versículos bíblicos, van a decirle que este es Cades Barnea. Acampan ahí, toda la zona es el desierto de Parán. O sea, lo que estamos diciendo es, acá estamos en Cades Barnea y toda esta zona es llamada el desierto de Parán, ¿no? Desde aquí se envían los 12 espías, y por tanto se da después también el decreto de que tendrían que permanecer 40 años. Acá también es donde ocurre lo de el hombre que viola el Shabbat y muere por causa de eso. Acá Dios pide hacerlo tzitzit. Coré se revela en Cades Barnea, y cuando Dios, digamos, les pide que pongan las distintas varas, es cuando sucede esto de que la vara de Aarón reverdece. Aquí en Cades Barnea. Entonces, hasta acá tenemos todos los sucesos de los 2 años, de los primeros 2 años que el pueblo estaba transitando en el desierto. Y hasta este punto es donde leíamos al principio de Josué, que dice que él en este punto tenía 40 años, ¿no? Para que ustedes se ubiquen, ¿no? En este punto él tenía 40 años. Entonces, en estos primeros 2 años, si nosotros pusiéramos una línea acá de 40 años, en estos primeros 2 años ocurre todo lo que estuvimos viendo recién. Luego están 38 años, 37 en realidad, parados en ese mismo lugar, parados en Cades Barnea, no se mueven de ahí, todo el tiempo parados ahí. Y ahí no hay ningún registro de nada en la Biblia. No hay ningún otro registro de nada. Pero sí, después, en este último año, que es hasta donde llegan a Jericó, y que es lo que vamos a estar viendo, el siguiente registro, o los siguientes eventos relatados en la Biblia. Entonces, los primeros 2 años, todos estos eventos que ya hablamos, después esos 37 años parados en Cades Barnea sin nada registrado en la Biblia, y comienza de nuevo la Biblia a hablarnos de el último año en que ellos están en el desierto. Fíjense, en Números 20 nos dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades Barnea, obviamente, y allí murió María y fue sepultada, ¿no? O sea, desde donde estaban al borde del desierto de Parán, llegan a Sin y en Cades Barnea, y ahí muere María y es sepultada. Acá es donde el pueblo se queja nuevamente por agua. Moisés se enoja, golpea la roca cuando tenía que hablarle, y Dios le dice: bueno, no entrarás en la tierra prometida. Fíjense, estaba al borde de entrar en la tierra prometida. Y Dios le dice: no entrará en la tierra prometida. A este lugar se lo llamó Meriba por la rencilla, y Edom, aquí Edom ataca a Israel. Y Dios da la profecía contra Edom. De acá
nos dice que partieron de Cades los hijos de Israel, y toda la congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, o sea, morirá, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Fíjense, para que ustedes se hagan una idea, que esto es lo que vamos a estar viendo. De Cades Barnea, acá teníamos el desierto de Parán, ¿ven? Llega prácticamente ahí al límite, y acá inicia el desierto de Sin, y acá tenemos un monte de Hor, y el transitar que ellos van a ir teniendo hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces, ahí dentro del monte de Hor, nos dicen en Números 21, cuando el cananeo y el rey de Arad, que habita en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Esto es aquí en esta zona, al final de Israel, es donde está, del Israel actual, ¿no? Donde está el Negev, el desierto del Negev, que hoy en día se está, digamos, poblando, se están haciendo todo lo posible por poblarlo. Es esa zona norte de Israel, ¿no? Ahí es desde donde ocurre esto con el rey de Arad. Después nos dice en Números 21:4 que partieron del monte de Hor camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Acá en este desánimo es donde ocurre lo de las serpientes ardientes. Fíjense, acá bueno, tenemos lo de la tierra de Edom y tuvieron que rodearlo, ¿no? Pasar por acá. Y ahí fue cuando ocurre el desánimo. En el número 21 del 10 al 13 nos dice, después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partieron de Obot, acamparon en Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret, para que nosotros vayamos viendo, camino del Mar Rojo, que se hace referencia a lo mismo acá. Obot y Abarim, enfrente de Moab. Aquí está Moab. Y bueno, acá se me acabó el mapa, no lo pude seguir poniendo todos los otros lugares, pero de ahí ya van a ir entre el Mar Rojo y el Mar Muerto, perdón, y Galilea, que tenemos el Jordán. Ahí es que van a cruzar para ir después a Jericó. Entonces ellos acampan en el valle de Seret, encimita de Moab, antes de cruzar el Jordán, y de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo, y es aquí donde el rey Sehón, quien había vencido a Moab, ahora es vencido por Israel, y el rey Og de Basán es derrotado. Eso ocurre en este lugar. Y después ellos parten, los hijos de Israel, y acampan en los campos de Moab, ya directamente, junto al Jordán, enfrente de Jericó. Y acá es cuando ocurre lo de Balac, que llama a Balaam, lo de Baal Peor, que es cuando vienen, por consejo de Balaam, vienen estas mujeres a atentar a los hijos de Israel. Ellos caen, y Fines atraviesa a la mujer y al israelita, que mientras que el pueblo estaba sufriendo una matanza,
por una plaga enviada por el Señor, seguía pecando delante de todo el pueblo, ¿no? La lleva ahí a la tienda y Fines va y los atraviesa, y a causa de eso es que termina la mortandad en Israel. Acá se hace un nuevo censo y se nombra a Josué como sucesor de Moisés. Y se da la venganza contra Madián. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se quedan, piden quedarse de este lado del Jordán donde estaban acampando, pero que iban a ayudar a conquistar la tierra prometida. Y después cruzan, ya tenemos en el libro de Josué, el cruce a Jericó y todo lo que sucede ahí en Jericó. Bien, fíjense, todo esto que hemos estado hablando ocurre en este pequeño periodo de tiempo. Es una buena cantidad de cosas, y lo más a destacar es que tenemos 37 años que la Biblia dice que pasaron, pero que no nos dice qué pasó durante esos 37 años, ¿no? Simplemente se dedicaron a vivir en el desierto y a esperar a que el pueblo se limpie de aquellos que habían traído ese mal reporte, ¿no? Y los que creyeron en ese mal reporte. Bien, una vez que ellos Moisés muere ahí en el desierto, una vez que termina todo esto de suceder, los 40 años, ellos ya van a entrar, pasan el Jordán para ir a Jericó, y todo esto ya lo tenemos narrado en el libro de Josué, ¿no? En el libro de Josué. ¿Qué nos dice el libro de Josué cuando nosotros ya sabemos en el momento que ellos salen de Egipto? Sabemos en este momento la edad de Josué. Podemos saber, sabiendo la edad de su muerte, podemos saber en qué momento de la historia, en qué año Josué estaba muriendo. Por tanto, empezaría el libro de los jueces, o el relato del libro de los jueces. Ahí tenemos todo lo de Josué entrando, conquistando Jericó, después Ai y las demás ciudades, ¿no? Acá tenemos un momento en el libro de los jueces donde Jueces, por ejemplo, capítulo 2, del 6 al 10, nos dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, cuando él le dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, que es lo que decía el libro de Josué, ¿no? Que lo leímos, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, este periodo de tiempo que pusimos aquí en verde, es el periodo de tiempo entre la muerte de esta generación y la generación nueva que dice no conocía a Jehová, o se hicieron los desconocidos ante Jehová, más bien. Y ahí es cuando inicia el ciclo de apartarse de los caminos de Jehová. Vienen, y en este caso Cusán Risataim los oprime durante 8 años, ¿no? Y se levanta Otoniel, y Otoniel es
juez en Israel durante 40 años, ¿no? Jueces 3:7 nos dice que Otoniel significa la fuerza de Dios, hijo de Cenaz, cazador, los liberta de Siria, y su rey que era Cusán Risataim, que significa Cusán de doble maldad. Entonces Otoniel es el que lo liberta. Nos dicen que él gobierna o es un juez durante 40 años en Israel, y que cuando él fallece, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. En esto, como ustedes pueden ver, la opresión de estos, en este caso de Cusán Risataim, se computan dentro del periodo de Otoniel, de los 40 años de Otoniel, porque es el tiempo que Otoniel está también lidiando con ellos para liberarlos. Lo mismo después con Ahod. Entonces, apenas Otoniel muere, en el mismo momento los israelitas hacen la misma que hicieron en el desierto y dijeron, se fue Moisés, no aparece más, ya hace cuántos días que no está, hagámonos un ídolo. Hicieron exactamente lo mismo, fue inmediato, tenían ese precedente. Y en el momento que ellos dejaron, que ellos les dan la espalda a Dios, Eglón viene y los oprime, y está ahí oprimiéndolos durante 18 años. Y aquí se levanta como juez Ahod, que significa unidad. Jud en hebreo, y significa unidad, viene de Jud. De ahí viene la palabra Ejad, que es de uno. Ejad es uno. Y Ahod es hijo de Gera, que sería grano, lo que significa Gera. Y liberta a Moab de Eglón, que Eglón significa becerro, ¿no? Ahod gobierna o es juez en Israel durante 80 años, y de la cantidad de reinado es que estamos tomando el periodo, el tiempo, la cronología que se va armando para nosotros, para entender o para saber la cantidad de tiempo, de años que duró el periodo de los jueces, ¿no? Cuando Ahod muere, pecan de nuevo contra el Señor, y viene Javín y los oprime durante 20 años, y aquí es cuando se levanta Débora y Barak, y ellos son jueces durante 40 años en Israel. El relato lo pueden leer en Jueces 4 y 5, capítulo 4, capítulo 5, donde nos da el relato de Débora, que significa abeja o avispa, mujer de Lapidot, que significa brillo o llama, y los libras de Canaán, y donde el rey era Javín, que significa inteligente. Débora es jueza durante 40 años, y luego cuando fallece, ellos vuelven a pecar contra el Señor, y Madián los oprime durante 7 años, y aquí viene la historia de Gedeón, narrada en Jueces 6 al 8. Gedeón, que significa talador, hijo de Joás, que sería encendido de Jehová, y los libras de Madián, de los madianitas, ¿no? Luego tenemos a un juez que duró muy poquito, que fue Abimelech, hijo del rey, sería la traducción del nombre, ¿no? Abimelech, mi padre es rey, perdón, hijo de Jerobaal, que significa Baal, o Baal significa Señor, entonces el Señor contenderá, o Baal contenderá, hijo de el Señor contenderá. Abimelech es juez durante 3 años, eso lo pueden leer en Jueces 9. Luego le sigue Tolá, Jueces 10, del 1 al 2,
que Tola significa gusano. Gusano soy, no hombre, dice el Mesías. Si ustedes se fijan, les voy dando los significados de los nombres, porque de cada uno tenemos un mensaje, ¿no? Tola fue hijo de Fua, que significa ráfaga o explosión, y Fua es hijo de Dodó, que significa amante, ¿no? Tola es juez durante 23 años, y luego lo sigue Jair, juez durante 22 años, y Jair significa iluminador. Y luego que muere Jair, el pueblo comienza también de nuevo a pecar, se aleja del Señor, y vienen los filisteos y los amonitas a oprimir al pueblo durante 18 años. Ahí comienza Jefté. Dios utiliza Jefté, jueces del 11 al 12:7. Jefté significa Dios abrirá. Jefté es hijo de una ramera y le libra al pueblo de los amonitas. Quedan los filisteos, pero él los libra de los amonitas. Y hay una historia hermosa para analizar. No es hermoso todo lo que sucedió con él, pero es hermosa para analizar sobre Jefté y cómo él hace una promesa al Señor y termina involucrando a su hija en algo que él nunca hubiese deseado, ¿no? Y hablar un poco ahí con Jefté de que no hay que hablar en vano delante del Señor. Como decíamos, Jefté los libra de los amonitas, pero quedan los filisteos y oprimiendo al pueblo. Y aquí tenemos la historia de Ibzan, en Jueces 12 del 8 al 10, que el nombre de Ibzan significa espléndido. Y tenemos la historia de Elón, que significa arboleda de robles, otro juez. Ibzan está 7 años como juez de Israel, Elón 10 años. Esto lo pueden leer en Jueces 12 del 11 al 12. Y ahí él los libra de los filisteos, ahí él logra hacer que mermen, pero después los filisteos van a volver a oprimir a Israel. Tenemos como el penúltimo, uno de los penúltimos o de los últimos jueces de la lista de los últimos, Abdón, en Jueces del 12 al 13, del 13 al 15. Abdón, que significa servidumbre, justamente, fíjense, después cuando él fallece, los filisteos vuelven y están 40 años oprimiendo al pueblo. Y es hijo de Gilel, que significa alabanza. Gilel es el nombre hebreo que le da nombre al libro de Salmos, por eso es alabanza, Salmos, Gilel. Y al mismo tiempo es lo que en cuanto a nombres, cuando se traduce al español, sería Lucas. Bien, y aquí vuelven los filisteos y ocurre la historia de Sansón. En Jueces del 13 al 16 tenemos a Sansón, que se llama, que su nombre significa luz del sol. Es hijo de Manoa, que significa descanso, donde su mujer la mujer de Manoa era estéril, y ahí Sansón los libra en el momento, momentáneamente. En realidad no los libra, lucha contra los filisteos y mata a un montón, muchísimos filisteos, y ahí se hace el nombre de Sansón. Mientras tenemos la historia de Elí, que era el sumo sacerdote, juez de Israel, en 1 Samuel 4:18. Ahí nos cuenta que los filisteos todavía estaban, esto es después de Sansón incluso, todavía estaban oprimiendo a Israel, ¿no? Y dice que aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla
al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Aquí tenemos la cantidad de tiempos que él juzgó y nos dice juzgado, entonces él era un juez. Entonces esto es en el contexto de que los hijos de Elí sacan el arca de ahí del templo, del tabernáculo, la llevan a la batalla y los filisteos les ganan y se la llevan, se capturan el arca, ¿no? Entonces, acá en la historia de Elí, cuando nosotros leemos en Samuel, es que el profeta Samuel, bueno, es presentado por su madre, por Ana. Ella va, Elí cree que ella está borracha cuando estaba llorando ahí y Dios le da un hijo, ella le promete a Dios que si le daba un hijo se lo iba a entregar al templo cuando lo destetara, y así lo hizo, y ahí viene Samuel. Samuel se cría dentro del templo con la tutela de Elí, y cuando Elí fallece, en el momento que toman el arca, Samuel pasa a ser el nuevo juez de Israel. Ahora hay algo muy interesante antes de que sigamos explorando todo esto, y es sobre Saúl. ¿Por qué eso digo sobre Saúl? Porque tradicionalmente se cree que Saúl reinó 40 años, y esto es por un comentario que hace Pablo. En Hechos 13:21 Pablo dice, luego pidieron rey, esto es en esta época, ¿no? Le piden a Samuel, le piden rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Fíjense, Pablo nos dice acá que Saúl estuvo, o que Dios más bien da a Saúl, por 40 años. Y lo deja así nomás Pablo. Entonces, tradicionalmente, siempre se ha dicho, y yo también lo he dicho, que Saúl reinó 40 años, David 40 años y Salomón 40 años. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos a los relatos en Samuel, en los libros históricos, en ningún lado nos dice la cantidad de tiempos que reinó Saúl. Solamente lo sabemos o creemos saberlos por este comentario que hizo Pablo en Hechos. Y nada más, y lo dejamos ahí, lo damos por sentado en eso, ¿no? Sin embargo, como les digo, no lo dice en ningún otro lado. Entonces, considerando esto, que el Antiguo Testamento no dice cuánto reinó, sí lo dice de David, sí lo dice de Salomón, tendríamos que ver cómo es que esto encajaría. Fíjense que acá tenemos algo muy importante, y es todos estos otros datos secundarios que la Biblia nos da. Nos dice que Elí fallece porque los filisteos capturan el arca de la alianza y él cae de espaldas y se desnuca. Ahí Elí fallece, y en ese momento Samuel pasa a ser el juez de Israel, ¿no? Que esto es lo que yo les comentaba, el tema de Samuel. A ver, aquí. En primera de Samuel 3:2, esto es para más o menos tener una idea, nos dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ¿no es cierto? Nos dice, acá la Biblia no nos da el momento, los años que Samuel tenía para el momento en que después él iba a morir, pero según la enciclopedia judía, los rabinos entienden que Samuel muere a los 52 años, ¿no? Entonces, bueno, un dato que es extra de la Biblia, ¿no? Entonces decíamos que Elí fallece en este punto, y
en 1 de Samuel 7:22 nos dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, o sea, en el momento que los filisteos tomaron el arca y se la llevaron, y ese mismo momento que fallece Elí, dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, y nos dice los muchos días, dice 20 años pasaron. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová porque habían perdido el arca. Entonces, a partir de acá, de la muerte de Elí, pasan 20 años, que esto es lo que está en violeta, 20 años hasta que el arca, o sea, hasta que el arca vuelve a estar no en posesión de Israel, sino en el templo. Hasta que el arca vuelve a estar en el templo. Entonces, fíjense, en 1 de Samuel 7 nos dice que cuando el arca es capturada, Elí muere. Luego, en ese mismo año, el arca es devuelta, porque está 7 meses, permanece con los filisteos, y después los filisteos la devuelven con toda la ofrenda, porque le estaba trastornando los dioses y lo estaba enfermando a todos ellos. Y permanece 20 años en el campo, en las afueras, en las orillas de Israel, hasta donde llegó el arca con los bueyes, hasta que David nos dice en 1 Samuel 7, hasta que David la va a buscar. La va a buscar David, según el relato, luego de ser rey por 7 años. Ahí la va a buscar. Esto lo pueden después leerlo en 2 de Samuel 5:5 y en 2 de Samuel 6:2. Ahí tienen la base bíblica para ver esto, ¿no? O sea, el arca permanece 7 meses con los filisteos la devuelven, llega a un campo del territorio de Israel, ahí se queda, durante 20 años está ahí, y David... en ese periodo de tiempo ocurre todo lo de Saúl, David perseguido, bla, bla, bla. David es rey durante 7 años solo en Judá, y ahí David conquista Jerusalén, y él entiende que traer el arca le va a ayudar a ser rey de todo Israel completo, y ahí es que él busca el arca para ser ahora sí rey de todo Israel, ¿no? Entonces, fíjense, si David tenía entre 7 y 8 años como rey, haciendo ese desbalance, ¿no? de los meses, de los días, sumando 7 y 8 años como rey, y el arca hacía 20 que había sido capturada, entonces nos deja un margen de entre 12 y 13 años posibles desde la muerte de Elí hasta la muerte de Saúl, que es el momento en que David estaría asumiendo como rey. Fíjense, desde acá, desde la muerte de Elí, pasan 20 años. Y a los 7 años de David ser rey, David va y busca el arca a ese campo donde llegó. Entonces, si a los 20 años le restamos los 7, quedarían 13 años. Entonces, teniendo esa pequeña diferencia entre los 7, entre el tiempo en que Samuel llega, o sea, Elí muere, Samuel se hace, digamos, juez de Israel, y viene el pueblo y le dicen, queremos un rey, o sea, el momento en que de Samuel, 1 de Samuel 8, donde el pueblo pide el rey, y el momento en que Elí muere, entre ese tiempo vamos a suponer que pasó un año, o que fue dentro de un año. Entonces, si entre el inicio del reinado de Salomón y la muerte de Elí, entre ese tiempo había unos 13 años, y pasó un año entre la muerte de Elí y el ungimiento de Saúl, aproximadamente pudo haber pasado un año. Entonces, más o menos nos estaría dando que Saúl reinó 12 años.
pudo haber sido menos también, pero más no creo. De acuerdo a los acontecimientos, más no podría haber sido. Entonces fíjense, qué tremendo esto que nos está diciendo, ¿no? Porque ¿de dónde sacó ese número Pablo? Claro, Pablo lo saca de la tradición. Lo que muchos por ahí no reconocen de Pablo es que Pablo estaba hablando de mucho en base a la tradición que ellos tenían, lo que hoy nosotros conocemos como el Talmud o la ley judía, ¿no? Entonces Pablo hablaba mucho de la tradición que ellos tenían, el conocimiento que heredaban de los rabinos, ¿no? Pablo reconoce ser parte de los fariseos, entonces de ahí saca muchos datos que él va a mencionar y que no tenemos otro sustento en la Biblia, ¿no? En este caso los 40 años, cuando él habla del tercer cielo, cuando él habla de varias cosas que nosotros tenemos que tomarlo de esa forma, como un comentario de un rabino, de un fariseo, ¿no? No por esto menospreciando a Pablo, no, para nada menospreciando, porque es una fuente de gran sabiduría, pero no infalible. No es lo mismo que algo que lo comentó directamente Dios. ¿Se entiende? Entonces, eso tener en cuenta, ¿no? Acá es solamente un detalle, no es algo que va a hacer tambalear la fe ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí tener en cuenta de esta parte, sigue siendo un comentario, ¿no? Bien, hasta acá vimos la cronología o cómo van sucediendo los eventos en este periodo de tiempo. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora abarca este periodo de tiempo hasta aquí, ¿no? En realidad lo vimos hasta este momento, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ese periodo de tiempo está dado de esta forma, como lo hemos visto, ¿no? Y bueno, esto seguramente no es de la cronología, pero estos son los dioses a los cuales las 10 plagas que Dios envió estaban dirigidas a romper con las ideas de estos dioses. Ya lo vamos a estar viendo con detalles cuando veamos mitología. Bien, lo siguiente a ver es la cronología de los reyes y profetas. Bueno, estamos un poco con el video, ya se ha ido bastante largo. Vamos a dejar el tema de la cronología de los reyes y profetas porque hay bastante para ver en esto para el video siguiente, y después vemos lo de Daniel. Que Dios los bendiga, hermanos.